Hola, muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante dentro de la gestión integral de residuos sólidos, que son las proyecciones y la caracterización de los residuos. Básicamente vamos a darnos cuenta que de la cantidad de personas que existan en un territorio, de la población y adicionalmente de la caracterización o de las diferencias que existan entre cada uno de los residuos que se presentan dentro de las poblaciones, pues va a depender el esquema de aseo y el esquema que vamos a organizar para la gestión integral de nuestros residuos sólidos. Esta clase del día de hoy es muy importante porque nos va a permitir entender esos principales aspectos estadísticos que influyen en la gestión integral de los residuos sólidos, que muchísimas veces son mal proyectados. Por ejemplo, tenemos que analizar el caso de Bogotá, donde la proyección de las personas va por un lado y la proyección del relleno sanitario de Doña Juana va por otro. Entonces, al final del día tenemos un relleno sanitario subdimensionado para la ciudad y que adicionalmente recibe no solamente residuos de Bogotá, sino de Bogotá región. Entonces, cuando analizamos ese tipo de procesos, nos damos cuenta que esto es lo que hay que hacer cuando se va a establecer un sistema de gestión integral de residuos sólidos o un plan de gestión integral de residuos sólidos dentro de una comunidad. Las actividades del servicio público de aseo son clave. Básicamente iniciamos en una recolección, es decir, el servicio público de aseo recoge los residuos, los transporta. Eso es fundamental y lo tenemos todos absolutamente claro. Recoge los residuos en la calle y los transporta. Hace barrido de limpieza de vías y áreas públicas, es decir, eso forma parte del sistema público de aseo. Hace corte, césped, poda de árboles en vías y áreas públicas. Hace transferencia, que vamos a ver más adelante en otro video qué quiere decir transferencia, pero básicamente no solamente lleva los residuos de manera directa hasta el relleno sanitario, sino que tiene unas instalaciones intermedias donde se disponen grandes cantidades de residuos que al final del día van a llegar al relleno, pero que pasan por un momento previo en el cual se almacenan. Vamos a hablar de la transferencia un poco más adelante. Hace tratamiento, aprovechamiento, disposición final y por último vamos a hablar del lavado de áreas públicas como un generador de residuos sólidos. Entonces, digamos que hay varios puntos ahí que son importantes y es que se dice que las actividades del servicio público de aseo incluyen tratamiento, aprovechamiento y disposición final, pero cuando nos damos cuenta y analizamos el ejercicio de verdad, entendemos que no se está haciendo en este momento esas actividades, no se están haciendo completas, solamente se está llegando desde el transporte a la transferencia en el mejor de los casos y de la transferencia a la disposición final, pero no estamos haciendo tratamiento y aprovechamiento de manera efectiva. Ahí ya empezamos a identificar falencias dentro del sistema del servicio público de aseo que dice que se generan pero que no se están generando. Es muy importante analizar la producción per cápita, es uno de los datos más importantes de la gestión integral de residuos sólidos. La generación per cápita, cápita quiere decir cabeza, entonces digamos que generación o producción per cápita quiere decir la cantidad de residuos que genera una persona, que se genera por cabeza. Esto se va a manejar en kilogramos por habitante al día, es decir, una persona, ¿cuántos kilogramos de residuos genera en un día? Es importantísimo este dato, ya que nos va a permitir calcular o nos va a permitir identificar una persona cómo se está comportando frente al componente de residuos sólidos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de poblaciones o de ciudades como Bogotá, hablamos de producciones per cápita más altas que cuando hablamos de veredas, que cuando hablamos de pequeños pueblos o pequeñas poblaciones. Es muy claro y que las pequeñas poblaciones tienen una producción per cápita más limitada porque el consumo de elementos es más limitado. Mientras más dinero tienen las personas, más productos consumen y al consumir más productos, pues van a producir más residuos. Entonces la producción per cápita, que se calcula como la cantidad de residuos en peso, es decir, la cantidad de residuos que genera sobre el número de habitantes que produjeron esa cantidad y el tiempo de recolección de los residuos en días. Ese cálculo al final del día nos va a dar un cálculo o nos va a dar una integración que va a ser kilogramos por habitante por día. Es algo muy sencillo de calcular. Por ejemplo, dentro de los valores típicos que vemos de producción per cápita vamos a analizar los distintos valores. Cuando hablamos de un nivel de complejidad estamos hablando de la estratificación de los municipios que vimos en clases pasadas. Tenemos que recordar que los municipios con un alto grado de complejidad tienen una clasificación menor, es decir, el de grado 1 o especial, el de grado especial, el de grado 1 o 2 son municipios más grandes y los municipios 5 y 6 son municipios más pequeñitos. Entonces cuando analizamos una ciudad grande como Bogotá es de alta complejidad, vamos a encontrar un valor mínimo de producción de residuos de 0.44 kilos por habitante al día, es decir, 400 gramos de residuos al día, y vamos a encontrar que en el máximo valor vamos a llegar hasta los 1100 gramos al día, es decir, 1 kilo y 100 gramos de residuos al día por habitante. ¿Por qué se hace esa diferenciación? Usted dice, bueno, pero no me acaba de decir que en las ciudades se genera más que en los pueblos. Sí, claro.
Pero la situación es que hay que entender que en las ciudades también hay diferencias. No es lo mismo la cantidad de residuos que se generan en el estrato 1 y 2 que el que se genera en el 5 y 6. ¿Por qué? Por ejemplo, analicemos las compras. Si una persona en la ciudad de Bogotá con mucho dinero va a hacer las compras en PriceMart, por ejemplo, el supermercado que está en la Boyacá con 26. PriceMart vende grandes cantidades, entonces usted por ejemplo va a comprar azúcar y compra una caja que dentro de la caja vienen las bolsas separadas de cada 5 bolsas de azúcar, cada bolsa viene dentro de su bolsita, entonces cuando usted dispone finalmente el ejercicio está disponiendo el envase, el empaque y el embalaje, es decir, el pequeño, que es el envase, el que está en contacto directo con el producto, el empaque, que es donde está, digamos, varios envases juntos, y finalmente el embalaje, que es el conjunto que va a ser transportado finalmente a nivel industrial o a nivel grande. Entonces, cuando usted analiza esto, se va a dar cuenta que está la bolsita, la bolsota y todos los elementos que integran el ejercicio. Ahora, ¿por qué se produce más residuo en el sector, en estratos más altos? Pues porque el consumo es mucho más alto de elementos plásticos. Por ejemplo, si usted está en estrato 1 y 2, las personas compran pollo al día y el pollo lo compran en la Fama y en la Fama les dan el pollo dentro de una bolsa, entonces ahí usted solamente está generando una bolsa. Si una persona tiene mucho dinero, va a comprar, por ejemplo, ese mismo pollo en PriceMart congelado, el cual va a venir con la bolsa que lo cubre, o sea, la bolsa en la que lo envuelven, una tapa de icopor o de polietileno de baja densidad abajo, tiene puesta su capa de plástico, por decirlo de alguna manera, un papel para evitar que entre en contacto el pollo con este icopor y finalmente pues el emboplast o el plástico de sellado al vacío en el que viene congelado. Entonces usted, el mismo pollo que la persona de estrato 1, 2 y hasta 3 compra dentro de una bolsita únicamente, el carnicero coge la pechuga y la mete en una bolsa, aquí vamos a tener 4 elementos que cubren la misma pechuga de pollo. Todo ese efecto se multiplica enormemente, es decir, los niños en estrato 1 y 2 comen muy posiblemente en su colegio les van a dar un refrigerio que incluye un sándwich, que incluye un jugo, en cambio los niños que son de estrato 5 o 6 muy posiblemente llegan al colegio con galguerías, llegan con paquetes, llegan con galletas, llegan con papas, etcétera, 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 y usted va a notar una diferencia en la caracterización y en la generación de estos residuos. A partir de la caracterización del flujo de residuos, vamos a poder analizar muchas cosas, es decir, vamos a hacer un plan de muestreo para poder identificar el estado de los residuos en las diferentes etapas. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, determinar una zona del muestreo. Vamos a analizar en qué zona vamos a hacer el muestreo para identificar la cantidad de residuos. Vamos a analizar la situación socioeconómica de la zona elegida, que es lo que acabamos de hablar. Vamos a revisar la forma de recolección actual de los residuos. Los residuos no se recogen de la misma manera en todas partes. Eso es algo que vamos a analizar en una clase posterior, pero que desde ahora tenemos que tener en la cabeza, y es que hay sitios donde los residuos se recogen en las esquinas, hay sitios donde se recogen puerta por puerta, hay sitios donde se recogen en las calles, hay sitios donde se recogen en contenedores, y eso va a implicar una diferencia sustancial en la cantidad y la caracterización de los residuos que se generan igualmente. Vamos a revisar si existen formas de recuperación o reciclado actual, revisar los objetivos del proyecto de residuos que vamos a trabajar y vamos a fijar el calendario de muestreo. ¿Qué queremos obtener de este calendario de muestreo? ¿Qué queremos obtener de esta caracterización? Lo que queremos obtener es básicamente el porcentaje que existe de cada uno de los residuos. Vamos a establecer entonces, digamos, una caracterización grande y podemos hacer caracterizaciones específicas. Por ejemplo, si el barrio tiene diferentes grados de complejidad, esto pasa mucho en el sur de Bogotá. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el sur de Bogotá zonas en Soacha, en Bosa, en Usme, donde tenemos zonas deprimidas de bajos ingresos, donde la caracterización va a ser muy distinta que en zonas de Soacha, donde viven, por ejemplo, personas que tienen mucho dinero y tienen casas muy grandes y tienen un modo de consumo similar al de los estratos 5 y 6, pero que por sus condiciones socioeconómicas y su deseo de vida viven en Soacha o viven en Usme o viven en Bosa y generan la misma cantidad de residuos que una zona residencial del norte de Bogotá. Entonces esas tipificaciones las vamos a hacer para dividir la caracterización, para ver cuántos residuos generan. Vamos a definir las categorías de los residuos a muestrear. Por ejemplo, aquí en Colombia se basa más o menos en esto que está acá. Sería papel y cartón, vidrio, plástico orgánico, chatarra más o menos, Tetra Pak y llantas usadas. Y vamos a establecer el procedimiento y las normas de seguridad para el trabajo de campo. Es decir, vamos a hacer todo lo que es el muestreo, el equipo protector de las personas que van a hacer el muestreo, primeros auxilios, residuos peligrosos, emergencias, etc. Y vamos entonces a cuadrar nuestro proyecto de caracterización. Entonces vamos a seleccionar la muestra con la cual vamos a hacer esta caracterización. Recordemos que la caracterización se basa en los residuos y en las personas, son dos cosas, es decir,
¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas personas van a haber? Y finalmente, ¿cuántos residuos de cada uno van a generar? Eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces vamos a definir el tipo de población, si son viviendas particulares, si son establecimientos comerciales, y vamos a dividir a la población en estratos. Ojo, esta es una pregunta que siempre me hacen, profe, ¿el comercio es del mismo estrato que la zona? No, el comercio tiene una zona comercial o se va a basar en un estrato comercial. El estrato comercial es distinto. Después del estrato comercial vamos a tener estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todos los estratos, o sea, los estratos que se manejan en Colombia, pero el estrato comercial va a tener una caracterización distinta. Se hacen los muestreos, un muestreo aleatorio simple, se toma la población completa, se estratifica y de cada estrato se saca una muestra y de cada muestra se saca la proporción con la que vamos a trabajar. Esto nos va a permitir básicamente identificar en un plano los estratos socioeconómicos, coger la ciudad completa, bien sea Bogotá, Quito, Medellín, la ciudad que sea, y poder identificar cómo están distribuidos los estratos, y vamos a hacer una generación per cápita por estrato, es decir, vamos a identificar cuáles son los distintos estratos en el territorio, dónde están ubicados y cuáles van a ser las diferencias en la generación per cápita de cada uno con base en los criterios más o menos que les acabo de comentar. Ese proceso nos va a llevar entonces a una necesidad estadística. ¿Por qué? Porque estos diferentes estratos que están ubicados en el territorio van a tener una forma de funcionar en términos generales. Entonces, por ejemplo, lo primero que nos va a servir es la desviación estándar, que es una medida de dispersión o variabilidad de un conjunto de datos. Mide cuánto se separan los datos, es decir, cuánto se van a separar los datos de generación y de población. La fórmula es fácil, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos a mirar qué es la varianza. La varianza es la media o el promedio de las diferencias de cada dato con la media. Es decir, yo tengo un promedio, calculo el promedio es una línea. Esa media, ese promedio va a estar separado de los diferentes, o sea, la media es el promedio de las diferencias de cada dato con la media. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el promedio y después mirar cuánto se separa cada dato de ese promedio. ¿Cuánto se separa cada dato de ese promedio? El promedio de esos valores va a ser la media. Entonces, en ese caso, lo que vamos a obtener, el ejercicio es, vamos a calcular la media, el promedio de todos los números. Para cada número vamos a calcular o vamos a restar el número menos la media, es decir, el número menos el promedio. Y eso nos va a dar la varianza, es decir, cuánto se separa el dato que yo estoy obteniendo del promedio. A eso lo voy a elevar al cuadrado y voy a calcular la media de esas diferencias al cuadrado. Vamos a mirarlo un poquito más práctico. Vamos a analizar estos perritos que están acá. Las alturas de los animales se miden a los hombros o a la cruz, como se llama normalmente. Entonces vamos a analizar que tenemos perritos grandes, perritos pequeños y perritos medianos. Lo que queremos identificar es qué tan lejos están esos perritos de los datos centrales, qué tan lejos están de la media. Entonces vamos a calcular la media, la varianza de la desviación estándar de estos perritos. Para calcular la media vamos a hacer un promedio normal. Sumamos la altura de todos los perritos, lo dividimos entre 5 perritos y eso nos da 394 milímetros de altura, es decir, esa es la altura promedio de todos los perritos que están ahí. Ese es el promedio normal, el que todos conocemos, sumar y dividir entre la cantidad de datos. Posteriormente vamos a hacer la varianza, que era lo que hablábamos hace un momentico. Esa varianza, ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a coger el dato, por ejemplo, del Rottweiler que está ahí, el Rottweiler que está en la izquierda, y lo vamos a restar la altura del Rottweiler menos la media, que fue de 394. Eso nos va a dar 206. Eso lo vamos a hacer para todos los perritos que están ahí. Entonces vamos a calcular la varianza, toma la diferencia, la eleva al cuadrado y haces la media. Entonces vamos a hacer la media de los datos al cuadrado. Eso nos dio la varianza. Esa varianza es la distancia promedio que existe entre los datos y la media. Posteriormente vamos a calcular la desviación estándar, que sería la raíz cuadrada de la media. Y entonces lo que nos va a dar la desviación estándar finalmente es que ahora vemos que las alturas están a una distancia menor de la desviación estándar y de la media. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esa desviación estándar nos va a dar dos líneas alrededor de la media, que quiere decir cuáles son los datos que están dentro de lo normal, por decirlo de alguna manera, dentro de la variación normal de los datos. Los que se salgan de ahí van a ser excepcionales y eso nos va a permitir identificar tendencias, identificar problemas, identificar focos de generación más grandes. Ya voy a aterrizarlo al tema de los residuos para que entiendan para dónde vamos. Pero básicamente tenemos entonces la media, calculamos la desviación estándar, que son las dos líneas azules que aparecen en pantalla, que lo que nos están diciendo es que es lo normal.
¿Qué quiere decir eso? Que el Rottweiler es más grande de lo normal y que este, no sé qué será eso, el perro salchicha es más pequeño de lo normal. ¿Por qué nos sirve entender esto? O a Dachshund es un poco menudo, es decir, es muy pequeño para el promedio. Esto es lo mismo que vamos a hacer con los residuos. Vamos a coger generador por generador o zona de generación por zona de generación. Vamos a calcular la generación media, es decir, le vamos a calcular un promedio a toda la ciudad, a todo el barrio, a toda la localidad. Después de que tengamos el promedio, es decir, este promedio que vimos aquí, el normal, vamos a calcular la varianza. Después de calcular la varianza, vamos a calcular la desviación estándar de los datos y eso nos va a permitir identificar los que se salgan de esa desviación estándar van a ser personas o pueblos o zonas o barrios o calles que generan muchos menos residuos de lo que se genera normalmente o muchos más. Esos muchos más, por ejemplo, van a poderse convertir en focos de gran generación o puntos de gran generación, como un centro comercial, como una universidad, como un colegio. Entonces este tema estadístico es lo que tenemos que hacer para poder identificar cuáles son las diferencias entre los barrios. No es lo mismo disponer en una zona comercial como el 7 de agosto o una plaza de mercado que en una zona residencial típica de un estrato 3, que sería una zona residencial común, una zona residencial normal. No va a generar la misma cantidad de residuos que una zona comercial como el 7 de agosto. Todo ese tipo de cosas son las que vamos a identificar con la media, varianza y desviación estándar. ¿Esto qué nos va a permitir? Esto nos va a permitir entonces poder identificar cuáles son los datos que se salen de lo normal y nos va a permitir identificar o medir la cantidad y la generación de residuos. ¿Qué necesito para esto? ¿Qué necesito para calcular la cantidad de residuos? Voy a necesitar una balanza, formularios de campo, marcadores, lápices o elementos para escribir, bolsas de polietileno y guantes de hule para uso industrial. Entonces voy a empezar en campo. Voy a hacer lo primero. Voy a utilizar este criterio y es que voy a hacer el muestreo estadístico aleatorio, selecciono las personas que estratifiqué, lo dividí por estratos, identifiqué las muestras que voy a sacar, de aquí voy a sacar 10 personas, de aquí 10 y de aquí 10. Después de que tengo ese ejercicio, entonces voy a hacer mi caracterización en campo y la voy a hacer durante 7 días más un día de operación de purga para cada uno de los estratos socioeconómicos de la población. No son 8 días, son 7 días más 1, que no es lo mismo. No son 8 días. Son 7 días más 1. ¿Qué quiere decir? 7 días más 1 adicional para poder hacer un balance, para poder hacer una muestra, para poder identificar un blanco, para poder decir si los otros 7 me quedaron bien hechos o si algo raro pasa. Es importante tener en cuenta que este tipo de cosas no se pueden hacer en momentos extemporáneos, en momentos atípicos de la zona. Por ejemplo, no podemos hacer este ejercicio en ferias y fiestas de Cartagena, no podemos hacer este ejercicio en el Festival de Verano de Bogotá o en cualquier tipo de festividad, el Festival de las Cometas en Villa de Leyva, porque en ese caso vamos a tener datos atípicos que nos van a decir que se generan excesivos residuos cuando no es así. Entonces tenemos que hacer el ejercicio en momentos típicos de la población y poder hacer proyecciones de qué pasa en momentos de que se eleve la producción, pero no exagerarnos si en un fin de semana se generan muchos residuos, esa no va a ser la normalidad de la población. Entonces se selecciona el nivel de confianza con el que se realiza el muestreo, vamos a identificar si la población es muy parecida, si creemos que la desviación estándar nos van a dar datos atípicos muy altos o muy bajos y vamos a decir, no, esta población es muy parecida, es decir, aquí los estratos socioeconómicos no son tan distintos. Haga de cuenta Ráquira. Haga de cuenta, no sé, una población, como les digo, como Villa de Leyva, donde todas las calles son iguales, todas las casas son iguales, la zona comercial es una zona muy específica, el grado de complejidad es muy bajito. Ahora imagínense las diferencias de una ciudad como Bogotá o de una ciudad como Ciudad de México, las diferencias son astronómicas. Se define el tamaño de la promuestra a nivel después del nivel de confianza, identifico si necesito mucha gente. El nivel de confianza quiere decir cuánta gente creo yo que voy a necesitar para poder definir de manera correcta esa población. Si la población es muy parecida, el nivel de confianza puede ser bajito, es decir, yo digo, todo bien, no hay ningún problema, tengo una confianza, el nivel de confianza me permite decir que todos los datos van a ser iguales. Y si no, yo varío ese nivel de confianza para llevarlo a una necesidad de mayor cantidad de datos. Voy a delimitar el universo de trabajo, 300 a 500 casas, lo que sea. Y en un plano actualizado de la localidad lo voy a ubicar, voy a poner el blanco. Entonces voy a obtener el muestreo estadístico con los 7 días más 1, selecciono el nivel de confianza, si es muy parecido al pueblo hago pocas encuestas, si es muy diferente tengo que hacer muchas y en diferentes estratos socioeconómicos, defino el tamaño de la muestra y hago mi encuesta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recorrer la zona visitando a los habitantes casa por casa y les voy a dar un folleto explicativo referente al estudio que se va a hacer para caracterizar los residuos.
Después de que visito las casas, voy a empezar a darles la información y a trabajar con ellos. ¿Cómo voy a trabajar con ellos? Básicamente lo que voy a hacer es decirle a la persona que todos los residuos que genere, los va a echar en una bolsa negra. Le entrego una bolsa negra, le digo, mira, aquí está su bolsa, me hace el favor y la llena con todos los residuos de la casa y se la entrego, me voy. Al día siguiente recojo la bolsa llena de residuos y le entrego una vacía y le digo, por favor, vuelva a hacer lo mismo. Por eso usted tiene que tener a la persona de su lado, por decirlo de alguna manera, para que lo ayude con esto. Es importante que usted le haga entender a la persona que es un ejercicio de la alcaldía, que es necesario, que es para mejorar el esquema de residuos, y le dice, todos los residuos que genere hoy los echa en esta bolsa negra. Yo mañana vengo por ella, o usted me la deja afuera, yo le dejo una bolsa negra y me llevo la bolsa llena. A partir del segundo día al séptimo día, usted le entrega una bolsa y se lleva la otra. Le entrega una bolsa y se lleva la otra. Así de sencillo, no tiene mayor nivel de complejidad que eso. El último día, usted se lleva la bolsa y no le entrega nada. ¿Listo? Entonces, básicamente, para obtener el valor per cápita de residuos generados, corresponde a la fecha en la que fueron generados. Se divide el peso de los residuos entre el número de habitantes de la casa por 7 días o por un día, porque digamos que usted lo va a hacer todos los días. No lo va a hacer al final, sino que todos los días lo va haciendo. Entonces, ¿cómo calculo la generación per cápita? Esa que vimos aquí. Permítame un segundo, yo me voy para atrás un poquito, pero básicamente esa que vimos aquí. Se dice, ¿cómo se identifica esta generación per cápita? ¿Cómo sabemos que un municipio de complejidad baja va a generar solamente 300 gramos en el valor mínimo y 750 gramos en el valor máximo? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es exactamente lo que vimos allí. Es un tema muy sencillo. Es entregarle una bolsa a la persona y cuando la persona recibe la bolsa, usted la recoge, la pesa y después de que la pesa le dice a la persona cuántas personas hay en esta casa. 4. Usted coge ese peso, lo divide entre 4 y esa es la generación per cápita de esa casa. Ese es el dato al que le vamos a calcular la media, la varianza y la desviación estándar después de terminar el ejercicio de calcularlo por muchas casas, después de calcular el muestreo de a cuántas personas les voy a hacer este ejercicio para determinar cuál es la generación per cápita. Parece difícil, pero no lo es bastante sencillo. Es un tema de tener personal, de tener una camioneta y de recoger las bolsas, pesarlas y calcular por la cantidad de personas que hay en las casas. Este es el procedimiento estandarizado para las personas que les gustan los gráficos. Es lo mismo, se selecciona la muestra, se ubica la zona de la muestra, se identifica la zona física, se entrega la bolsa, se recoge la bolsa, se pesan los elementos, se hace 8 veces, es decir, 7 días más 1. Y se hace pues el ejercicio finalmente de vaciado de los residuos de los datos en el formulario, evaluación estadística, identificación física de la muestra y listo, terminamos, ya sabemos cuánto se genera. Aquí arriba aparece un método, una cosa que dice acuarteo. Y se va a decir, bueno, ¿qué quiere decir eso? Ya con esto identifiqué la generación per cápita, por cabeza, ¿cuántos residuos se generan? Pero ¿cuánto hay de cada residuo? Esa es la pregunta que viene en este momento. Entonces, cuando usted analiza el tema va a decir, bueno, listo. Ya sé cuántos residuos estoy generando, eso es claro para mí, ya sé cuántos residuos se están generando, pero tengo un problema y es que no sé cuánto se está generando de cada uno. Ahí es donde entra el cuarteo. Entonces, bueno, el conocimiento de la producción de residuos me va a permitir, o este proceso que yo acabo de explicarles me va a permitir saber cuáles son los equipos de recolección más adecuados. Si necesito un camión, si necesito un camioncito, una volqueta o un camión gigante compactador. La cantidad de personas que voy a necesitar. Las rutas que voy a tener que cuadrar para recoger los residuos en esa población, la frecuencia más adecuada de recolección, cuántos días debo recoger a la semana, el área para la disposición final, si el relleno sanitario debe ser de 1 hectárea, de 2 hectáreas, de 3 hectáreas, de 10 hectáreas, los costos y el establecimiento de las tarifas. Todo eso me va a permitir identificar ese ejercicio que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, después de que tengo esa producción per cápita, esas bolsas de residuos yo me las voy a llevar para el laboratorio o para el terreno donde estoy trabajando y voy a hacer un cuarteo. ¿Qué quiere decir el método del cuarteo? Básicamente el procedimiento es el siguiente. Se toman todos los residuos diariamente de las bolsas que recogí en las casas a las cuales le hice el muestreo. Cojo todos esos residuos y los llevo en un carro, en una camioneta o en varias camionetas a una zona. El contenido se vacía. Yo voy a hacer un cuadro en el piso con cinta de enmascarar o con cinta negra. Voy a hacer un cuadro en el piso y voy a echar todos los residuos. Van a ser muchos. Esos residuos que están ahí los voy a tratar de aplanar lo más que pueda en un área de 4 por 4 metros. De 4 metros por 4 metros. Ese montón tiene que estar mezcladito, ¿no? Tiene que estar mezcladito. Y lo voy a dividir físicamente, es decir, voy a tomar una
una escoba o un palo y lo voy a dividir en 4. Lo que voy a hacer es básicamente, después de que lo divido en 4, voy a empezar a sacar secciones opuestas. Es decir, cojo la sección A, que es esta que está en la parte superior, permítame un segundo, esta que está en la parte superior, y la C, que está en la parte inferior, las saco, las quito de la muestra, las aparto y vuelvo y hago un montoncito. Lo divido en 4, quito secciones opuestas y así hasta que me queden 50 kilogramos. Repitiendo esta operación hasta dejar un mínimo de 50 kilogramos. De las partes eliminadas, es decir, de los residuos que deseché, lo que voy a hacer es básicamente llevar 10 kilogramos al laboratorio para hacer análisis físicos, químicos y biológicos. El resto se determina o se calcula por regla de 3. Entonces lo que voy a hacer es hacer mi montón de 4×4, lo divido en 4, quito las secciones opuestas, pego la bolita, quito las secciones opuestas, pego la bolita. Hago eso tantas veces como sea necesario hasta que me queden 50 kilogramos. Eso es lo que yo voy a catalogar su caracterización, qué hay de cada uno de los residuos. Posteriormente lo que hago es que de esas dos secciones que quité, cojo 10 kilogramos, los meto en una bolsa y los mando al laboratorio para que me digan cuál es su humedad, cuál es su capacidad de incineración, por ejemplo, cuál es su volumen. Vamos a analizar su densidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que son los parámetros físicos, químicos y biológicos. Cuál es su caracterización química, si tiene algún elemento peligroso o no lo tiene. Y cuáles son sus características biológicas. Para determinar ese peso volumétrico de las basuras sin compactar procedente de domicilios y comercios, se deben tomar los residuos eliminados de la primera operación. Para efectuar esta determinación se requieren cuando menos 2 personas. Entonces, ¿qué se hace? Básicamente, se toma un recipiente limpio, tambor metálico de 200 litros, se pesa y se tara, es decir, se pesa y vamos a quitar ese peso del cálculo, vamos a quitar el peso del tarro. Se llena el recipiente y después de que se llena, se levanta 10 centímetros del piso, se suelta y se deja caer, ¡pac!, hasta que caiga. Eso va a hacer que el nivel de los residuos vaya bajando, Yo le echo o le voy a aplicar más residuos y vuelvo y lo golpeo. Así hasta que se llene el tambor de 200 litros. Posteriormente lo peso y hago una relación entre el peso y el volumen para calcular el peso volumétrico in situ. ¿Eso qué me va a permitir? Básicamente, ese peso volumétrico lo que me va a permitir es identificar con una compactación sencilla cuánto residuo le cabe a 200 litros, que sería una caneca o un tambor metálico, y me va a permitir identificar qué tipo de camión voy a necesitar en cada uno de los métodos de recolección. Si puede ser un camión compactador o no compactador, si los residuos son altamente compactables o no lo son, si tienen un contenido de plásticos, por ejemplo, muy alto, usted los puede levantar y dejar caer las veces que quiera, que eso no se va a compactar. Por ejemplo, haga de cuenta que usted hace este procedimiento con cáscaras de banano. Cada vez que lo golpee, o con cáscaras de naranja, eso va a ir bajando, va a ir bajando, entonces le va a caber mucha cáscara de naranja. Pero si usted hace esto con bolsas de papas fritas, usted lo puede dejar caer, que las bolsas de papas fritas van a saltar y usted no va a poder meter más elementos encima. Es importante entender que en el ejercicio se aplican los elementos y solamente se compacta soltándolo, no se puede meter la mano. Eso es para identificar cómo funciona el peso-volumen en una condición normal de compactación, sin aplicarle fuerza, por decirlo de alguna manera. Después de que tengo esto, lo que voy a hacer es identificar la composición, cuánto tengo de cada uno de los elementos. Entonces, esa pila que yo ya tenía separada, que yo ya tenía organizadita dentro de los 4×4, voy a empezar a seleccionar. Es decir, voy a hacer una ficha como esta. Voy a coger y voy a decir, bueno, ahora le voy a sacar el papel, le voy a sacar el cartón, le voy a sacar la comida, y cada uno de ellos los va a meter en bolsas separadas. Le toca untarse las manos. Esto es un procedimiento de untarse las manos. Y usted empieza a separar. Separa el plástico, lo echa en una bolsa, separa el vidrio, lo echa en otra bolsa, separa el cartón en otra bolsa y los va a pesar de manera independiente. Ese peso de manera independiente le va a decir a usted cuáles estos 50 kilogramos que usted tenía ahí, qué cantidad de cada uno de los elementos tenía, para usted después sacar el porcentaje final. Con el total, usted saca el porcentaje de cada uno de ellos. Entonces ahí es que le va a decir si usted tiene 10 gramos o si usted por cada 50 gramos tiene 10 gramos de plástico o tiene
10 kilogramos de plástico o tiene 5 kilogramos de residuos orgánicos o tiene un kilogramo de madera, y eso es lo que le va a permitir caracterizar la cantidad de residuos que se están generando en la zona. Esos productos ya separados que usted pasa por la balanza, registra el resultado, le van a dar entonces el porcentaje. El porcentaje es muy sencillo, entonces el porcentaje del subproducto va a ser el peso del subproducto sobre el peso total de la muestra, que son mínimo 500 kilogramos, y lo multiplica por 100. Yo, por ejemplo, ¿qué les recomiendo? Que cuando hagan el método de cuarteo, aunque dice mínimo 50 kilogramos, déjenlo en 100. Esa es la mejor forma de hacerlo, porque si usted sabe que dejó 100 kilogramos, después cuando haga la caracterización, la cantidad de kilogramos que le dé es directamente el porcentaje de generación. Entonces, para mí esa es la forma más clara. Digamos que es muy sencillo lo que les estoy diciendo, parece obvio, pero pues es un tip importante. Después de que usted hace eso le va a dar, por decirlo de alguna manera, una clasificación de su municipio en grados de complejidad, porque usted va a identificar la producción per cápita y la caracterización de los residuos. Si le da todo el municipio muy parecido, usted tiene una complejidad muy bajita, es decir, que es fácil hacer la recolección porque todo el municipio se parece, por lo tanto el camión, no importa por dónde pase, ni por qué calle pase, ni a qué hora del día, usted siempre va a poder calcular de manera muy clara la generación de residuos. El problema es cuando usted hace una caracterización de este tipo y se encuentra diferencias muy altas, ahí es muy difícil hacer el ejercicio, ahí es muy difícil calcular. Ahora, las normas le establecen más o menos usted qué tiene que hacer para poder hacer este ejercicio. Entonces usted, por ejemplo, si el municipio es de una complejidad muy bajita, pues usted lo que tiene que hacer es calcular el peso específico siempre, calcular el contenido de humedad, el peso específico para la disposición final, el contenido de humedad y la permeabilidad. Cuando el municipio es de una complejidad muy baja, pues usted no necesariamente tiene que hacer caracterización de metales, porque se asume que en un pueblo de caracterización de grado de complejidad muy bajito, pues no van a haber la necesidad, o no van a existir industrias suficientes para generar metales pesados, y la capacidad de campo no se calcula, digamos, porque usted en esos grados de complejidad puede inferir cuál va a ser esa capacidad desde que inicia. Ya usted sabe que el municipio es pequeño y que no va a generar mayores inconvenientes. Entonces, básicamente, cuando nosotros analizamos este ejercicio, nos vamos a dar cuenta que la disposición de los residuos es un tema clave, es un tema sencillo, pero es un tema clave, es un tema que nos va a permitir al final del día entender y caracterizar los residuos y poder identificar cuántas personas hay en un territorio y esas personas cómo se van a comportar desde su generación, cómo se van a comportar desde la forma en la que viven, desde las características de su sociedad, desde las características de sus predios, y eso nos va a permitir proyectar cómo nosotros vamos a hacer la disposición de los residuos, cómo vamos a hacer la recolección de los residuos y finalmente organizar de manera adecuada nuestro municipio. Acuérdense de todos estos datos que acabamos de ver, parece muy sencillo, pero al final del día es algo necesario identificar los grados de complejidad de las zonas donde estamos habitando y adicionalmente pues identificar las características de los residuos que se están generando. Esa es la clave y el éxito de un plan de gestión integral de residuos sólidos a nivel municipal. Muchísimas gracias para todos. Si tienen alguna pregunta adicional a lo que hemos hablado en este momento, la pueden dejar abajo en los comentarios o en nuestras sesiones presenciales. Un fuerte abrazo. Chao, chao.